Señoras y señores, muy buenas noches y bienvenidos a este programa que esta noche le vamos a dedicar al Instituto Valle de Leiva. Cumple 50 años y es un centro por el que han pasado muchas generaciones de alameños. 50 años del que han salido pues muchas personas, como decimos, muchas generaciones de alameños que han pasado por este centro a lo largo de todos esos años, medio siglo, que hay en nada. Bueno, y para hablar de este 50 aniversario, esta noche me acompañan aquí en la mesa del debate de Telealama, Maruja Serrano. Buenas noches, Maruja. Buenas noches. ¿Tu oficio en el centro cuál ha sido durante este tiempo? Ahora últimamente auxiliar administrativo. Auxiliar administrativo, ¿cuántos años has estado, Maruja? Pues he estado 37 de auxiliar administrativo. Bueno, seguro que tienes muchas cosas para contarnos. Gracias por venir, de verdad, Maruja. A vosotros. Está también Roberto García, director actual del centro. Muy buenas noches, Roberto. Buenas noches. En primer lugar, darte las gracias porque de ti ha partido, del centro ha partido esta iniciativa de dedicarle este programa a este aniversario con este motivo. De verdad, muchas gracias, bienvenido. Gracias. Y también está Damián Tarancón. Buenas noches. Buenas noches. Damián, ¿cuánto tiempo? En el instituto, pues creo que han sido 22 o 23 años. Bueno, Sí. muchas cosas, muchas experiencias. Muchas. ¿Balance así positivo? Sí. Sí, ¿no? Positivo, sí. Muchas gracias por venir también a usted. Pepe Baño, cronista de Alhama y alumno también del Valle de Leiva. Pepe. Y alumno del Valle de Leiva y padre de alumnos del Valle de Leiva. Y padre de alumnos del Valle de Leiva. Bueno, como yo decía, generaciones que han pasado, ¿no? Padre, hijo y hasta nietos seguro. Buenas noches, Pepe, bienvenido, gracias por venir. Muy buenas noches. Y Mariola Guevara, que viene en doble calidad. Mariola, alcaldesa de Alhama, la primera alcaldesa de Alhama, alumna que fue del Valle de Leiva. ¿Algo tuvo que ver ahí? ¿Algo se engendró? Pues puede ser, no lo sé, a lo mejor siempre los profesores son los que dejan huella, los que nos marcan a los alumnos. Puede ser que ahí alguien me marcara, puede claro ser. Que sí. Bueno, pues gracias también por venir, Mariola. Yo me gustaría empezar el programa recordando, Pepe, el contexto histórico en el que se gesta lo que ahora conocemos como el Valle de Leiva, que no comenzó como tal, como hoy lo conocemos, ¿no? Cuéntanos los orígenes de este centro. Bueno, en una Alhama en crecimiento, en los años 60, mitad de los años 60, se van a producir una serie de adquisiciones por parte de las corporaciones municipales de terrenos con diversas expectativas, con diversas perspectivas. Por ejemplo, uno de ellos fue en el Parque de la Cubana, el parque municipal actual, y otro fue, por ejemplo, comprar los terrenos para un centro de enseñanza que ya estaba necesitada Alhama, pues porque los alumnos que iban saliendo iban a Totana o Alcantarilla, con lo cual, pues con buena idea, yo creo que se van a comprar esos terrenos. ¿Y dónde era el mejor sitio en aquellos entonces? Pues precisamente donde se acababa hace pocos años de inaugurar el nuevo colegio, que era el Francisco Franco, hoy Sierra Espuña, y cuyos terrenos de alrededor pues se podían comprar, el sitio del baño que se llamaba, o el sitio de Barrampoy. ¿Ah, sí? Bueno, pues en ese lugar es donde se compran los 4.500 metros que exigía el Ministerio, según una orden del año 64, para crear centros de enseñanza, en este caso lo que llamaban el tipo B, que era para 400 alumnos aproximadamente, que era lo que en aquellos entonces pues se pensaba para Alhama que era de interés. Bueno, pues se compran esos terrenos, si mal no recuerdo, a 100 pesetas el metro cuadrado, bueno. Aprobado por la arquitecta provincial, que era adecuado el precio, bueno, y en torno a unos 280 o 300.000 pesetas es lo que cuestan esos terrenos. ¿Quién ¿no? era el alcalde? ¿Quién fue el que alcalde tuvo en este caso, esa visión? Aunque empieza un poquitín antes, en las actas del 63, me parece que aparece siendo alcalde Antonio Núñez, la compra se produce siendo alcalde Juan Cerón, Juan Cerón, y la inauguración estaba ya Juan Pedro Sánchez Puerta. En el Esos año tres alcaldes 68. fueron los que... Sí, de alguna forma fue esa década de los 60 donde se impulsan determinados proyectos municipales que venían derivados de nuevas necesidades. Los colegios nuevos estaban surgiendo y ya comenzaba pues esa enseñanza, digamos, del siguiente nivel para una población como Alhama en crecimiento, como digo. Porque ¿no? hasta entonces... Bueno, ¿Dónde iba la gente a estudiar? Los alumnos iban a Alcantarilla y Totana, que eran los lugares, de alguna forma decían entonces que había cierta competencia y el Instituto de Alhama no era muy bien visto por el entorno, porque les quitaría alumnos, con lo cual aquello, yo hace muy poco tiempo descubrimos, y fue a través de Pepe Calero, de su primer director, a dos personas que hicieron mucho porque aquel Instituto de Alhama pues se llevara a buen puerto. Y esas dos personas fueron un alameño, Ginés Costa Fernández,
y un inspector del Ministerio de Servicios Generales que era Víctor Romanos Gonzalo. Bueno, de alguna forma, pues esa ayuda que Alhama pidió en su momento, pues facilitó el que Alhama pasara de enseñanza inicial a una enseñanza superior y bueno, luego a instituto, de sección delegada y luego a instituto. Víctor Romanos, que aquí en Alhama hay una plaza con ese nombre. Hay una plaza con ese nombre y que ya digo, yo descubrí a través de una de mis últimas conversaciones con José Calero, con Pepe Calero, allí en su casa, y hablando, dice, esto tiene que saberse, Pepe, porque creo que son datos que no tanta gente conoce y creo que es importante que a veces personas que se implican, pues que se pueda reconocer su apoyo en su momento y su impulso en aquel momento, ¿no? Para quien quiera profundizar en ese tema, Pepe, hay que recordar que en el libro de la feria de este año, ¿no?, se cuenta, se relata, relatas tú con una crónica. Sí, de alguna forma pues aportamos una información que, bueno, derivada de conversaciones con Maruja, con Juan Martínez Muñoz, que era concejal entonces, y con una hermana de Ginés Costa Fernández, Isabel, que de alguna forma nos, digamos, amplió la documentación escrita que teníamos en el ayuntamiento a través de actas, a través de un acta de agradecimiento en el que se pone la plaza. En fin, en ese marco es donde surge esa sección delegada, que inicialmente parte con 220 y tantos alumnos y con un jefe de estudio, que yo llegué a conocerlo, vive todavía, y además llegué a conocerlo como jefe de estudio, que era don José Luis Gabaldón Noales, ¿no? Bueno, y ahí en ese marco es el que el 23 de octubre comienzan las clases, del año 68 comienzan las clases del Instituto Valle de Leiva. Maruja, ¿tú recuerdas esa época? Supongo que debió de ser un revulsivo aquí en Alhama, el que la gente joven, bueno, eran niños, ¿no?, porque se empezaba muy joven, sobre los 11 años. 10, más o 11 menos, años, sí. Hemos recogido testimonios de gente Sí. que empezó con 10 años, ahí en el centro, ¿verdad? Aquello era muy importante, además cuando íbamos al instituto era como algo muy importante y muy grande, porque además salíamos como a las afueras del pueblo y eso salir, vamos, mi padre me decía, ten cuidado, a ver qué va a pasar, porque aquello era... Porque te ibas al instituto. Me iba al instituto, fíjate dónde iba, que ahora está a un paso y tantas veces que el camino que he hecho, pero sí, aquello era... ¿Estudiabais por igual los hombres, los chicos y las chicas? Sí, ¿no? sí, pero sí, nuestra clase era mixta, pero sí es cierto que hay gente que decía que los chicos estaban en una clase y las chicas en otro. Pero yo en mi caso siempre empezamos mixta y siguió así siempre. Claro. Bueno, hay a lo largo de la vida educativa, lógicamente las leyes han ido cambiando y yo, por lo que contáis, los directores, sobre todo a los que más os afectó, hubo un antes y un después en el instituto, que fue la entrada en vigor de la LOGSE. Y aquí Damián Tarancón fue el que se la tragó, ¿no? Sí, impuesta además, porque había un cierto rechazo a esa nueva ley que universalizaba la enseñanza, y entonces los profesores tenían miedo que los niños obligados a estudiar no quisieran y crearan conflicto. Entonces hubo un cierto rechazo. Hablamos de la mitad de los años 90, ¿no? Nosotros la implantamos en el 95, en el 1995. La LOGSE se promulgó en el 1990. Y fuimos de los más tardíos, pues yo no sé si por suerte o porque nos tocaba. ¿Qué supuso dentro del centro la entrada en vigor de esa ley? Bueno, pues supone desde transformaciones físicas. Del centro, sí, física, del espacio. El edificio. El espacio físico hubo que transformarlo totalmente. ¿Por qué? Pues porque no teníamos espacio. A nosotros nos metían de un golpe, pues no sé si eran 8 o 10 grupos más, y eso requerían 10 aulas más. Y 10 aulas no teníamos, con lo cual había que buscarlas. Y además, de esas 10 aulas por grupos, venía música que antes nosotros no teníamos, tecnología que antes nosotros no teníamos. Con lo cual había que buscar espacios grandes y espacios acomodados a esa nueva enseñanza. Y hubo que reformar todo. De hecho, nos quedamos sin departamentos, lo que se llamaban entonces seminarios, desaparecieron todos, porque se tiraron tabiques y de 2 seminarios hacíamos un aula, a veces un poco estrecha, pero cumplía su función,
y yo creo que sigue cumpliendo su función. ¿El aumento, Damián, de aulas fue debido a que comenzaba la obligatoriedad de estudiar hasta los 16? No, porque los que estaban en la escuela hasta los 12 o 13 años, o 14... Hasta los 14, sí. A los 14 años, esos dos nos los mandaban. Ese año nos mandaron 2 años. Es decir, ya. Con lo cual hubo un problema grave de espacio físico. Hubo que quitar servicios, como la cantina, desapareció, con harto dolor de muchos, pero... ¿Aquello cómo se vivió? Aparte de con dolor. Pues se vivió mal, entre otras cosas, porque, claro, allí había una persona trabajando, y esa persona se quedaba sin trabajo. Pero no había posibilidad física de buscar otros espacios. Después ya inventamos el sistema de construcción sobre construir, que eso parece un Lego que tenemos aquí, porque necesitamos, ya, las primeras se hicieron sobre puntales, sobre pilares, y espacio, para no perder espacio. Cuando necesitamos más aulas, se tapian los pilares y se hacen más aulas. Hemos estado constreñidos y obligados por las circunstancias de la nueva acomodación a las normas vigentes. Y luego esto en el aspecto físico y en el aspecto docente, tanto para profesores como para alumnos, supuso un cambio radical en todo. Fue progresivo, es decir, a nosotros nos entra primero y segundo de la ESO, pero los que habían hecho primero de BUP continuaron haciendo segundo de BUP, y los de segundo de BUP tercero, y el ciclo había que terminarlo, hasta que se acabó el proceso. Entonces esto sí creó pues, muchos problemas, y sin embargo yo es una de las cosas que recuerdo con un agrado inmenso, que después de obligarnos, porque al principio nos lo propusieron y nos engolosinaron, diciendo os vamos a dar dinero, os vamos a dar ordenadores, no sabéis lo que vais a tener. Y a pesar de eso, pues dijimos que no. Y dijeron, pues el año que viene, obligado. Y estuvimos un año en espera, preparándonos. Y el año que nos vino, porque nos habían puesto de vuelta y media untado con perejil. ¿Os habían puesto de dónde hablas? ¿De instancias de instancias superiores? De la consejería. Instancias superiores e instancias de otros que decían que porque ellos no se habían negado. Y los profesores el primer año se lo tomaron tan en serio, lo de la enseñanza de la docencia, que yo recuerdo que es el mejor año dentro de mi estancia en el instituto y dentro de la dirección. Después ya no, después ya sé que funciona mucho mejor, o sea que no. Pero durante donde yo estuve como director, ese año fue el que mejor funcionó el instituto. Ante situaciones difíciles, sí, el profesorado respondió. Respondió de una manera que yo no dejaré de agradecérselo nunca. ¿Cómo respondió? Pero claro, en las condiciones en las que estábamos, porque el salón de actos hubo que hacerlo con pladur, 2 aulas. Hasta eso, nos quedamos sin salón de actos. Ahora ya tenéis uno hermoso. Y luego, pues en la acomodación a las nuevas normativas y todo eso también costaba. También costaba porque el proceso de hacer currículos, el proceso de la evaluación, todos los procesos que llevaba consigo la LOSE, los profesores no estaban acostumbrados. 50 años, la sociedad, lógicamente, Roberto, ha cambiado radicalmente. Y yo me imagino que vosotros habréis percibido el cambio en el trato, sobre todo alumno-profesor y profesor-alumno. Es decir, hoy en día nos relacionamos absolutamente distintos en la sociedad. Dentro de la aula, me imagino que vosotros también habéis asistido a esa revolución, en el cambio, en cómo se intercambia la relación profesor-alumno y alumno-profesor. ¿Cómo se ha vivido eso? Desde mi experiencia, bueno, que ya llevo también unos años en la enseñanza, yo no he percibido tanto cambio. Es verdad que cuando yo empecé a dar clase en el año 90,
digamos que ya la democracia estaba asentada en España, éramos una sociedad democrática, y el trato entre alumnado y profesorado más o menos era idéntico a lo que es ahora mismo. La gran diferencia, ahondando en lo que ha dicho Damián, que no puedo corregirle porque realmente él lo vivió y de manera mucho más directa que yo, era que antes lo que teníamos eran alumnos en el BUP, alumnos que querían estudiar, y de repente la ley nos dice que nuestra función no es la de enseñar lengua o matemáticas, sino la de instruir a ciudadanos, y que tienen que ser todos. Y eso, que es verdad que dio problemas de espacio, de normativa y demás, también costó muchísimos años entenderlo y asumirlo por parte del profesorado, que ahora ya no era importante el conocimiento que diera, sino que al alumnado había que tenerlo ahí, había que enseñarlo, que era obligatorio que estuviera. Dentro de eso, pues hay que tener en cuenta pues, que alumnos que no tuvieran ningún interés por lo académico, ninguno que tuviera rechazo, vamos a decirlo así, pues el trato que tuviera con el profesorado fuera más difícil. Antes, ese mismo alumnado es que no estaba en el centro. Entonces quiero dejar claro, porque soy muy enemigo de cualquiera tiempo pasado fue mejor. Para mí, evidentemente, no lo ha sido. Esos alumnos antes no estaban. Los que estaban y los que están ahora, que quieren estudiar, desde mi punto de vista, tienen una relación, pues vamos a decir, más democrática. Y más democrática significa que ya no existe la autoridad o el miedo al castigo físico o sencillamente el miedo al castigo. Yo en eso no soy pesimista. Yo, evidentemente, pues, jamás, hoy mismo voy a contar una anécdota. Hoy mismo, en una clase con alumnos de cuarto de la ESO, pues, que 15, 16 años, pues un alumno me llama y me dice, profesor, y yo le digo, ¿tú quieres que yo te llame alumno o por tu nombre? Oh, pues no sé, me da igual, y digo, yo prefiero que me llames por mi nombre. Y no sé si a lo mejor me estoy equivocando al decirle eso y debería mantener ahí unas distancias, pero bueno, como digo, llevo mucho tiempo en la enseñanza, creo que la relación con el alumno evidentemente no va a ser de igual a igual, no podemos ser iguales, como siempre les digo, igual que el hijo no es igual que el padre, porque uno tiene unas responsabilidades y otro tiene otras responsabilidades, pero sí que que se base como en una, no sé si decir, en un vínculo emocional más que en el miedo a la represalia si haces lo que no debes hacer. Por eso, bueno, lo mismo que vemos en los centros educativos, creo que es lo que vemos en toda la sociedad. Imagino que hace 50 años a ningún ciudadano se le ocurriría llevarle la contraria a un policía en la calle, imagino. Y ahora, aunque no digo que sea lo normal, pero imagino que a lo mejor alguien se le encara a un policía y le dice, no sé, el policía le llama la atención por lo que sea y se le puede encarar. Son las ventajas y los inconvenientes de una sociedad en la que ya entendemos que no somos súbditos, que tenemos unos derechos, a veces también nos falta un poquito de educación, evidentemente, pero yo no lo cambio, por lo que yo viví como alumno, no como profesor, pero lo que yo viví como alumno, yo prefiero lo que tenemos ahora. Maruja, tú sí recordarás, ¿no?, de esos cambios de cuando empezaba y ahora que tú has dejado el instituto hace, ¿qué, meses? Un año y... ¿Un año? Va a ser 2 años ahora. Sí. ¿Cómo pasa? Sí, antes el profesor, las distancias que había, eran bastante distancias, el profesor se le veía como, no sé, como un dios, no sé, es que hablar con él en privado, eso ni existía, allí la clase y poco más, que tampoco había una distancia y el profesor era el profesor y el alumno era el alumno. Y a lo mejor cruzar por el pasillo y tampoco, uy, lo he visto tal, o pasaba por la sala de profesores y asomaba, uy, lo he visto, y era como algo, había mucha distancia. Ahora hay un trato más cercano, creo yo, que también es bueno porque antes era demasiado estricto y tampoco se llegaba a una relación así más cercana. Claro. Pepe, ¿cómo recuerdas tu época del instituto? Hombre, yo la recuerdo muy gratamente, ¿eh? ¿Sí? Sí, la verdad es que sí. Yo creo que de alguna forma muchos de los compañeros de lo que hemos hecho después pues tiene que ver con esa formación, ¿no? Pero claro, que tuvimos grandes profesores, como después también los ha habido con nuestros hijos y tal, que están aquí presentes, y que también están aquí presentes, y lo digo de corazón, de verdad,
porque ha sido así. Y entonces aquello era, yo lo de las distancias, quizá Maruja habla de una etapa un poquitín anterior, claro. Yo la nuestra, en la cual estoy hablando de profesores como, me voy a dejar a alguien seguro, pero don Antonio Sánchez Payarés, de Ciencias, Marilú Serrano y Mari Carmen Serrano, Matemáticas e Historia, de Juan Vera de Matemáticas, de Francisco Contreras de Física, de Pepe Caledo de Literatura. Es decir, eran gente que es verdad que no eran como ahora a lo mejor un trato mucho más cercano, pero sí que había sintonía, jugábamos a fútbol juntos algunas veces y de alguna forma había seminario, había, no recuerdo esa distancia tan importante, ¿no? Con lo cual sí que fue un de paso... De la primera etapa, claro, estamos claro, hablando... de esa primera etapa. Yo hablo de una segunda ya, claro. Del año 75 en adelante, hasta el 79, y ya te digo aquello, y además lo más entrañable de todo es que empezó a llegar la gente de fuera, la gente de como decía antes, de las cuevas, y eso hizo que aquello se enriqueciera en alumnado, porque llegaba la gente que tenía, claro, empezó a funcionar el transporte. El transporte, ¿no? Y entonces fue una etapa... De pedanía y de municipios. De pedanía, sobre todo de municipios, venía Fuente Álamo, Balsa Pintada, Las Cánovas, Las Cuevas, Las Palas, Librilla... Venían al transporte, exactamente. Con lo cual mi clase, los que nos vamos a ver el próximo día, hay muchísima gente de fuera, mucha gente que de os fuera. vais a ver, además. La mitad que nos vamos a ver. De vez en cuando hay reuniones de estas, se juntan antiguos compañeros, sí, ¿no? En este caso es la promoción 74, 75, 79, y bueno, Ginesa Sevilla, que ha sido una de las promotoras de este encuentro, bueno, pues la gente contestando en un grupo de WhatsApp, y bueno, todo el mundo muy ilusionado por reconocernos ese día. Muchos pues nos recordaban con pelo largo, y bueno, ahora tenemos algún cambio. ¿Qué ha salido, ¿no?, de esa promoción? Por ejemplo, aquí tenemos un arqueólogo, técnico en cultura, cronista de Lama, un referente cultural para aquí, para Lama. ¿Qué ha salido de tus compañeros de esa promoción, de la del 75-79? Yo tengo muchos compañeros de historia, por ejemplo, hay abogados que van a venir, abogados, policías locales, empresarios. Es que casi toda la gente que está conectando en el grupo, músicos, artistas, como nuestro Juan Díaz, por ejemplo, que es de esa promoción, bueno, de verdad que era una gente entrañable, como serán todas las promociones. Claro, yo recuerdo la mía, ¿no? Pero en este grupo que hablan, es que va a haber un poco de todo y gente muy seria, ¿no? Muy gratamente recordada, ¿no? Y eso hace que, antes comentábamos lo de las redes sociales, creo que ahí teníamos unos grupos de conversación, de juego, que digamos era más cercano que ahora quizá con el tema de móvil o redes sociales, que nos aislamos un poquito más, ¿no? Aquello era todo hablar y todo jugar, o todo participar. Contacto personal, ¿no? Sí. Directamente. Y bueno, recuerdo, se me ha olvidado un profesor que venía con un método innovador, el método de la enseñanza del Freinet, ¿no? Don Juan Fernández Cursal. El método de la enseñanza de que el alumno... Maruja siente. Juan Fernández Cursal era un método en el cual el alumno no se limitaba a escuchar, recibir y luego escribir, sino que participaba de la clase, y recuerdo que leía el texto y los alumnos por grupos comentábamos ese texto, o sea, participábamos activamente, lo que ahora se hace habitualmente, es decir, que era una cosa, pero en aquel entonces, digamos que llegaba nuevo, no sé de qué año estoy hablando, 73, 74, y era alicantino, de Elche, don Juan Fernández Cursal, que yo creo que vive todavía. Y la verdad es que yo era muy innovador, porque nosotros era como una especie de fiesta sus clases, porque era como más abierto, en grupos. Os daba participación, sí, ¿no? Eso pero de que... ahora nos damos cuenta que realmente era algo muy indicativo de lo que iba a venir después y de lo que en realidad se nos pide, ¿no? No se trata de aprender y luego olvidarse, se trata de razonar, reflexionar, opinar y tener... entonces lo veíamos como algo muy novedoso y casi no nos... porque todo era, digamos, teoría y escuchar y luego examinarse, ¿no? Con lo cual, don Juan Fernández, y seguro que me dejó alguien, pero don Juan Vera, me acuerdo, una gente de dibujo, Raúl, que lo habréis oído seguro. Raúl. Escrutia, sí. Sí. También. Y alumnos, bueno, no porque me voy a dejar, pero seguro que este domingo luego paso una foto porque va a ser un buen... Esas reuniones de antiguos alumnos. Sí. Mariola, ¿tu recuerdo del paso por el Valle de Leiva? Pues también un recuerdo muy grato, siempre pues, tienes mucho cariño a esa época, porque sobre todo pues cuando también afianzas tus amistades, siempre parece que dices en la época del colegio cuando te haces tus grandes amigos, pero no es así. Yo siempre he comprobado que es en la edad del instituto cuando ya en realidad afianzas tus amistades y donde estableces en realidad tus amigos que van a ser para toda la vida. Así que pues ahí mis grandes vínculos han salido de ahí. Incluso, vamos, mi marido lo conocí ahí en el instituto. ¿Ah, sí? Sí. Hablábamos de la importancia, de la impronta que queda grabada en los alumnos con los maestros, es decir,
ha habido maestros para bien y para mal, es decir, eso todos hemos tenido experiencias buenas y malas. Es verdad que ha habido una evolución trascendental. Tú como maestra también supongo que lo habrás vivido, la forma en la que tú aprendiste y cómo se enseña ahora. Sí, las metodologías es verdad que van cambiando, van implantando nuevos métodos a la hora de dar clases, pero yo mis recuerdos de la época del instituto tampoco son muy diferentes. La verdad que tuve unos profesores, los que a mí me marcaron y me dejaron huella, que en realidad son de los que más recuerdo, pues sí, sus clases eran muy gratas, muy enriquecedoras, y la verdad que muchos de ellos lo que hicieron que yo luego pues tendiera a elegir una opción u otra, porque en realidad llegaba al instituto y luego tenías que elegir optativas y no sabía hacia dónde tirar, porque en verdad son edades tempranas donde ya tienes que tomar decisiones y es complicado, y entonces pues ahí los profesores sí me ayudaron muchísimo en su forma de transmitirme y yo volcarme hacia un lado o hacia otro, tenías que elegir o hacia letra o hacia número, hacia ciencias, y ellos fueron pues los que me guiaron y me ayudaron. Sí. ¿El germen político nació en el instituto tuyo, Mariola, o eso viene por parte de familia? Viene por parte de familia. De familia. Sí, sí. Bueno, hubo ahí un buen tándem, sí, ¿no? Sí, pero también, claro, quieras que no, lo que transmite tu profesorado también a veces está un poco vinculado, queramos o no queramos, la política la hacemos todos los días y con todas las personas que hablamos. Maruja, y lo mismo que la metodología del trabajo dentro de la aula ha evolucionado a lo largo de todos estos años, seguro que en el trabajo administrativo del centro también, porque si empezaron con un 200 alumnos, tú te has ido con 600, 700... 700 casi, ¿verdad? Muy poco faltaba, sí, casi ya 700. Ya ¿Y cómo se hacían entonces las matrículas? Bueno, yo recuerdo mucho la máquina de escribir, esa máquina que estaba tan dura que había que... La Olivetti, sí, y hacerlo todo a mano, las listas ahora le das al ordenador y te saca 50 listas de distintas maneras, y antes había que hacerlas todas a mano, con lo cual tenía una ventaja, que conocían mucho a los alumnos, los conocían mucho porque escribían muchas veces el nombre, y entonces se conocía mucho. Ahora ya, si no lo buscas para algo, está en el ordenador y menos todavía, pero sí, antes se hacían las cosas un poco más rudimentarias, casi, ¿no? Claro. Pero ha cambiado bastante y siempre para mejor, claro, porque ahora ya con todas las novedades, pues bastante la mejor. Revolución tecnológica que ha llegado. Una de las cosas que diferencian al Valle de Leiva es ese certificado de calidad, Roberto, que tiene el Valle de Leiva, que es algo, bueno, de lo que podemos presumir aquí en Alhama que tiene el centro. Cuéntanos, para quien no lo sepa, qué significa ese certificado de calidad del IES Valle de Leiva. Bueno, es un certificado en un modelo europeo que se llama CAF Educación. El CAF está pensado para las administraciones públicas y tiene como una versión para educación. Siempre se nos suele decir que tenemos el mérito de haber sido los primeros de toda España en tener ese certificado. En otros países europeos hay otros centros educativos, pero en España hemos sido los primeros. Hasta hace poco los únicos, ya evidentemente no, hay algún centro más. Pero para mí el ser pionero es una circunstancia y vamos a decir así, una anécdota. Realmente lo importante de un certificado de calidad o de un sistema de calidad no son los resultados, que normalmente se suele decir, eso es porque tenéis muy buenos resultados y por tanto pues te lo certifican, sino que más bien lo que certifica es un cambio de actitud, y es la actitud de no considerarse, aquí voy a hacer un paréntesis, porque de este señor que tengo aquí al lado, qué suerte he tenido y cuánto he aprendido de él, ¿eh? Y en una de las te aguantas. Y en una de las conversaciones, de las muchas que hemos tenido, una palabra que he utilizado, la concepción patrimonialista de los centros educativos, que evidentemente es una cosa que va a menos, pero que sigue existiendo. Un docente no puede considerar que un centro educativo es, por así decirlo, su cortijo, en el que él tiene su plaza y él es el que va a decidir cómo se hace, sin tener en cuenta nada más. Un certificado de calidad, un sistema de calidad, consiste en tener una actitud abierta, en la cual tienes que estar midiéndolo todo, y cuando se habla de medir todo es también la opinión de todo el mundo, de las familias, del profesorado, del personal no docente, del alumnado, ver los resultados y darte cuenta de que hay cosas que van bien y cosas que no van bien, y las que no van bien, no decir la culpa es de la administración o la culpa es
de las familias que no educan a sus hijos, o de los niños que están cada vez más asalvajados, sino decir qué puedo hacer yo para mejorarlo. Por tanto, un cambio de actitud. El mérito que puede tener el Valle de Leiva es que esa vamos a decir, cultura de la mejora continua y de la humildad, de decir, podemos mejorar y por tanto está en nuestras manos, no somos perfectos y podemos escuchar lo que nos digan los demás. Bueno, pues que era el momento propicio y lo implantamos y bueno, pues con el éxito de tener el certificado, que bueno, es solo como la demostración de que no es solo que lo diga yo, sino que bueno, alguien de fuera nos lo ha certificado. Pero como digo, lo importante es la actitud, porque sería muy ingenuo pensar que los buenos resultados que podamos tener y que tenemos vienen de la nada. Como siempre les recuerdo a mis compañeros, esos resultados son a base del esfuerzo, de la humildad y del esfuerzo. No vienen porque sí, y eso es lo que realmente pues, nos certificaría este certificado. Un modelo que además ha sido referente fuera de nuestras fronteras. Roberto, ha sido a explicarlo fuera de España, a ponerlo como ejemplo. Cierto, sí, eso recién conseguido me llamaron, una anécdota, y me llama alguien de la agencia de evaluación de Madrid, que era la que nos lo había dado el certificado, y me dice, mira, vamos a hacer un congreso, entonces nos gustaría contar contigo, es en Santo Domingo. Y yo, bueno, pues, que sea de Murcia, pues soy muy provinciano, yo estaba pensando en la plaza de Santo Domingo, digo, no sé dónde va a hacer ahí el congreso y por qué me está llamando esta... No quiero que vengas, y digo, bueno, pues yo ya estoy, y dice, no, en la República Dominicana. Y digo, a la República Dominicana, ¿y qué tengo que ir? Y bueno, pues sí, realmente fui allí y bueno, pues... es difícil de explicar, ¿no? Un congreso internacional de calidad en el que yo iba representando a los centros educativos españoles, había más gente de aquí de España, pero todos altos cargos de organismos del gobierno, y yo pensando tan acobardado allí, diciendo, madre mía, yo vengo pues de un instituto que acaba de recibir un certificado, de una localidad que tendré que enseñar en un mapa dónde está, ¿no? Porque estamos aquí en la República Dominicana. Y bueno, como segunda parte de la anécdota, pues después de allí de contar por lo que hacíamos y lo que habíamos conseguido, al terminar el congreso se me acerca una de las personas que nos acompañaba de aquí de España, vicerrector de la Pompeu Fabra de Barcelona, y me dice, mira, solo te voy a decir una cosa, creo que casi todo lo que hacemos son tonterías, menos vosotros. Vosotros realmente hacéis cosas interesantes, porque lo que estáis haciendo es con los niños, y eso es lo único importante, seguid así. Y bueno, pues tú imagínate, en una situación así, que un vicerrector te diga, lo que estáis haciendo es lo importante, porque es verdad, no estáis haciendo aquí un paripé, estáis actuando con los niños, y es que les llamaba mucho la atención el haber bajado el fracaso escolar, que es algo relacionado pues, con lo que había estado comentando antes Damián, de la LOCSE. El cambio de mentalidad de decir, ahora no es que sepan más o menos, que conviene que sepan, sino también que todos salgan al menos con el título obligatorio, el de la ESO. Y el haberlo bajado drásticamente, pues eso es realmente lo que cuenta. Que yo lo pensara, pues puede ser normal, pero que allí lo reconociera alguien como esta persona, pues sí, claro, volví, pues imaginaos, no cabía en el avión para volver. Pepe, Mariola, yo creo que este tipo de centro con este profesorado siempre tan motivado ha supuesto que haya una sociedad, bueno, pues un poco más culta, con una mejor educación como que hace 40, 50 años, ¿no? Por supuesto. Es como, yo siempre digo que la educación es la base de todo, y institutos de este tipo donde creen realmente que, como dice Roberto, que hay que involucrar tanto al alumnado, no solo el profesorado, sino que el alumnado es la pieza fundamental, pues lo que hace que nuestra sociedad, por supuesto, vaya avanzando. Claro. No solo fue en República Dominicana donde se requirió la presencia del Valle de Leiva para saber cómo estaban aplicando esta metodología. ¿Dónde fue más, Roberto? También en Gran Bretaña, hace 2 años, ya ahí no fui yo, fue Alfonso, jefe de estudios, y no relacionado en sí con todo el sistema de calidad, sino con una parte, solo la parte relacionada con la evaluación. Pero también
ahí fue invitado por la Universidad de Murcia, pues a un congreso también internacional, y bueno, pues allí fue Alfonso, que no le tiene miedo a nada, a explicar lo que hacíamos. Y lo curioso es que igual que yo vine no avergonzado diciendo, madre mía, hemos ido allí y no somos nada, también él pues vino contando pues todas las felicitaciones que había tenido, y a veces nos damos cuenta. Bueno, eso que se dice, que sería injusto que yo ahora dijera que uno no es profeta en su tierra, pero es verdad que siempre es más fácil que se reconozca fuera, siempre lo que tenemos cerca pues nos parece más normal, ¿no? Más familiar, y yo recuerdo que las primeras veces que hablábamos de calidad y demás, pues seguro que la mayor parte de los que me escucharan dirían, mira, el iluminado este, ¿de qué estará hablando? ¿No? Y tiene que ser que cuentes y que demuestres, no, mira, es que fuera, es que ahora mismo en la región de Murcia, el Valle de Leiva es un centro de referencia. Ahora mismo ha salido, imagino que Mariola lo sabrá porque ha salido también para primaria, un nuevo proyecto de la consejería, que es lo de los centros formadores, centros que se ofrecen a abrir sus puertas para que otros centros de la región, dependiendo de lo que tienen, hagan visitas. Y entonces, bueno, nosotros hemos salido, estamos ahí entre los centros formadores, ahora es la segunda parte, para ver quién nos quiere venir a visitar. Y bueno, pues eso son cosas importantes que nos reafirman lo importante, nos reafirman en seguir haciendo lo que estamos haciendo, porque al fin y al cabo nada tendría sentido si al final no tuviéramos pues a los niños, a los que hay que sacar, que sepan lengua, que sepan matemáticas, pero que salgan siendo buenas personas y ciudadanos de una sociedad democrática, que es lo más importante. Yo me imagino que también habrá cambiado en todo este tiempo, Maruja, la implicación de la familia con los centros. ¿Eso lo habéis percibido tú en este caso? Sí, claro, ahora las familias, antes por supuesto, yo te hablo de mi época de estudiante, las familias no participaban en casi nada. Yo creo que al instituto, mi padre, mi madre se murió cuando era pequeña, no se acercaba al instituto para nada. Él simplemente me decía una frase: que no me tengan que llamar a mí nunca a decirme algo, porque si te dan un cachete yo te doy otro. Eso era lo único. Pero en sentencia me decía que no me tengan que llamar. Pero la familia se implicaba muy poco. Se vivía de otra manera. El profesor no había contacto ni con los padres ni con los alumnos tampoco. Un contacto muy... Estoy hablando de tu experiencia, claro. No, y de mi época, alumna, que era muy al principio, porque ya Pepe lo vivió un poco más de otra manera. El profesorado con el alumnado, por ejemplo, con la familia. Supongo que conforme ha ido pasando el tiempo, por supuesto, ya la familia, ahora algunas veces están allí siempre más que en su casa en algunos alumnos. ¿Cómo recuerdas tú de eso, Pepe? Sí, yo creo que es la idea, lo que va comentando Maruja, es decir, poco a poco, a lo largo de estos 50 años, había una evolución creciente y a mejor, como decía Roberto y Damián, porque es lógico, ¿no? Yo que viví la parte de primera, mis padres tenían menos contacto con directivos, con el centro, pero yo también la parte segunda de mis hijos, y lógicamente íbamos a tutorías, nos atendía el profesor, nos decían cómo iba, en fin, y eso era importante, esa relación y esa cercanía. De hecho, pues yo lo conozco a casi muchos de los profesores que siguen estando en el Valle de Leiva, y a todos, porque pues íbamos a reuniones, a convocatorias, a tutorías, como decía, y yo creo que sí, una relación cercana, y yo creo que cada vez más, ¿no? Como dice Maruja, muchos padres estarán allí. Claro. Para quien lo dude, director, ¿sirve esa relación familia-centro con los profesores? Por supuesto. Es verdad que los alumnos mayores que tenemos, que algunos, pues los que están en segundo de bachillerato, pues tienen 17, el que menos 17, ¿no? 16, 17 años, pueden cumplir 18, son mayores de edad, pero vamos, queramos o no, son nuestros hijos. Yo soy padre de dos hijos de 18 y 20 años, que ahora mismo están en la universidad, pero cuando han estado en el instituto yo he tenido muy claro que como padre yo tenía que implicarme también, y no me he podido implicar todo lo que he querido, pero es verdad que eso es muy importante. Que los alumnos se van a hacer más maduros ellos solos, tenemos que pensar que la edad en la que están en el instituto es la más complicada y peligrosa, no sé decir de toda la vida, me atrevo a decirlo, de toda la vida.
en el colegio más o menos están aprendiendo y cuando empiezan a darse cuenta de las posibilidades que tienen es cuando están en el instituto. Y ahí, pues, si están ellos solos, pues tienen más riesgo. Es conveniente que las familias estén muy al tanto. Afortunada la familia que no tenga que intervenir con sus hijos y que sencillamente solo tenga que ir a hablar con los profesores y a escuchar cosas buenas. Afortunados ellos, y otros a los que le digan hay que llevar más cuidado, pues es fundamental esa participación. Buenísimo. Que estén pendientes de los niños. Bueno, vamos a finalizar el programa y yo me gustaría que acabáramos contando cada uno, ¿vale?, lo que ha sido vuestra experiencia personal, lo que os ha servido a vosotros desde vuestro punto, tanto primero como alumna, como luego trabajadora, el Valle de Leiva, lo que ha supuesto para vosotros, y si hay alguna anécdota así que recordéis, tanto para bien como para mal, pues también me la contáis, Maruja. Bueno, pues a mí el instituto la verdad es que fue una de las épocas más bonitas para mí. La recuerdo muy bien porque además era muy feliz, estaba a gusto en el centro con el profesorado y lo recuerdo muy bien y con amigos muy bien. Y ya como trabajadora, pues como trabajadora he estado estupendamente hasta el último momento, muy bien. Me ha costado mucho dejarlo y me ha servido me ha enriquecido todo, ha sido primero como estudiante por supuesto y luego como trabajadora y he aprendido mucho. He estado mucho tiempo allí viviendo en el instituto, claro. Buen recuerdo. Buen recuerdo. Roberto, aún sigue ahí peleando ahí en la lucha, ¿no? Ahí sigo. Me doy cuenta de que soy el único que no vive en Alhama, de los que están aquí, pero no pido traslado. Eso es buena señal. No pido traslado porque ¿dónde voy a estar mejor que aquí? Es verdad que tampoco tengo, prácticamente en toda mi vida docente he estado solo en dos centros, uno en Almería y el Valle de Leiva, pero como decía creo que Séneca, donde uno está bien, esa es su patria. Y no solo por el instituto, sino porque también una cosa muy importante, y que es justo que la diga, la tenía pensada, aunque esté aquí Mariola y piense que sea peloteo, la relación que hay en Alhama de toda la comunidad educativa, y entonces, bueno, aquí puedo incluir padres, alumnos, pero también el ayuntamiento, el actual y los anteriores. Cuando yo hablo con otros directores de la región de Murcia y digo las cosas que nosotros tenemos, y ellos se quedan con los ojos a cuadros y dicen, pero ¿cómo lo habéis conseguido? Y decimos, bueno, pues que es un ayuntamiento que cree en la educación y nosotros les planteamos cosas que entendemos que son razonables y ellos pues colaboran en la medida de sus posibilidades. Por tanto, mi experiencia es que tengo clara que sería inmejorable, es que no creo que pudiera estar en un sitio, digamos, más cohesionado y más colaborativo que Alhama. Importante la colaboración del ayuntamiento, me refiero porque las competencias que tiene el ayuntamiento en el instituto, ¿cuáles son? No, realmente ninguna. Ninguna. Por eso que todo es gratis et amore. Por ejemplo, ¿qué es lo que más habéis valorado de esa ayuda que os ha prestado el ayuntamiento, el pueblo de Alhama directamente al centro? ¿Alguna cosa así que se te ocurra de las que...? Bueno, la colaboración estrella, por la que también fui ya aquí en las fronteras de España, a Palma de Mallorca, pero que ya parece que se queda pequeño, ¿no? Representando a la región de Murcia, es por el programa de medidas alternativas a la expulsión. Entonces eso fue en 2010 y desde la consejería pues nos dijeron que había que enviar a un Congreso Nacional de Convivencia a 2 representantes de Murcia y uno fui yo, pues eso, a explicar el programa de medidas alternativas. Y cuando yo explicaba eso, o cuando aquí en Murcia lo he estado explicando con algún otro director, claro, es algo que el ayuntamiento no tiene por qué hacer, es algo que también vino pues, de una necesidad mutua, ¿no? Cuando esto surgió, el ayuntamiento consideraba que no era positivo que hubiera alumnos expulsados en la calle. Nosotros le decíamos que evidentemente, fuera de positivo no, que no era educativo, pero que era la única posibilidad que teníamos y llegamos a esta posibilidad. Y es verdad que es algo que hemos mantenido, que siempre agradecemos, porque es verdad que lo hacen sin tener esa obligación legal, en todo caso sería una obligación moral y algo que le agradecemos mucho y que bueno, que también
como un programa siempre que digo, es efectivo, es decir, que da resultado. Que es efectivo, que si luego viéramos que tenemos esa medida, que bueno, que hay alguna otra más, pero que si tenemos esa medida y vemos que no sirve para nada, pues, realmente lo ético no sería estar manteniéndola, si tiene un coste, pero bueno, es parte del éxito global, porque también en educación, cuando se dice ¿por qué un alumno, vamos a ponernos, aprueba las materias? No podemos decir solo tiene que ver con que el profesor ha explicado bien, es decir, todo lo que hacemos en los centros influye, y cuando decimos todo, lo que hacemos en los centros y lo que se hace fuera, pero que revierte en el centro. ¿Cuándo se destina el presupuesto municipal a ese programa de medida alternativa, María? Pues se destina para este curso, ahora mismo estamos en el proceso de licitación, porque hasta ahora ese programa se hacía cada curso escolar, y entonces pues siempre llevaba un poco de retraso a la hora de iniciar en el curso. A partir de este año lo estamos sacando a licitación para que lo tengamos ya durante 4 años, durante 4 cursos escolares, y cada año va a suponer un coste de más de 30.000 euros. Que sube sustancialmente, sube, ¿no? Sí, porque lo hemos ampliado. Como tú también eres miembro del Consejo Escolar y lo sabes, que hasta ahora pues, parece que van aumentando un poco más la demanda, las necesidades de los centros, y yo pues como siempre pues me gusta, como dice Roberto, escucharlo y atender esas necesidades, y siendo consciente de ese problema pues lo he querido ampliar y poder dar más servicio a los 2 institutos. Porque el programa, Roberto, recordemos, lo que hace es evitar que los niños que están expulsados por causas disciplinarias estén en la calle y están con un tutor, con un educador en el propio centro educativo, el mismo horario que tienen los demás, pero en el centro educativo. Es algo que nadie puede discutir, y lo único que se podría discutir, pues eso, es tiene un coste, evidentemente, porque, bueno, en fin, con esto de los recortes, que también es algo que ha afectado, pero bueno, no tiene que ver con el instituto, es algo generalizado de toda España, aquello que se vendía de hacer más con menos, pues eso evidentemente es una falacia. Si hubiera alguien tan listo que nos dijera cómo podemos conseguir grandes resultados sin invertir nada, lo que tenemos que hacer es que la relación entre lo que se invierte y el resultado pues sea aceptable. Y bueno, aquí entendemos que lo es. Damián, su valoración del paso por el instituto, ¿qué ha supuesto? Es que es una pregunta que me dejas... Personalmente. Claro. Personalmente, bueno, ha sido mi vida laboral. Entonces ha sido el sitio donde una de las partes de mi vida laboral, porque antes de estar aquí fui un zascandil por ahí, por todo el mundo, pero desde que llegué aquí me asenté, vi que había una convivencia muy agradable. Los primeros años en el instituto éramos muy pocos profesores, porque éramos 28. Entonces, claro, 28 profesores, quieras o no, haces grupo y la mayoría de los problemas los solucionas en una mesa camilla. No como ahora, que son 70 y necesitan un congreso para arreglar eso. Sí. Pero entonces no éramos... Bueno, pero la convivencia era muy agradable, había, por supuesto, sus conflictos, pero los conflictos los arreglábamos fácilmente, porque estábamos en contacto permanente. Y entonces ahí me encontré muy bien, y después accedí a la dirección y ahí, yo no sé, pues ahí me quedé, hasta que me di cuenta que sobraba, que ya estaba bien. Y luego pues tuve la suerte de que me ofertó, Roberto me ofertó la secretaría, y ahí estuve también otros años feliz, y realmente yo tardé un poco más en jubilarme que los demás, y decía, y todo el mundo con ganas de jubilarse, digo, yo no, claro, todo el mundo decía, es que tú eres un señorito. Y yo reconozco que un poco de privilegio sí he tenido. Pero para mí la estancia en el Valle de Leiva ha sido gratificante y estimulante. Y además, como tenía los mayores en clase, a mí me obligaban a leer, a estudiar, a estar informado, a preocuparme. Y eso era un estímulo que ahora tiene que venir de mí mismo. Lo tengo, pero entonces veías la finalidad y la función, en definitiva, bien.
Perdona que te interrumpa. Sí. Es que estoy recordando en una encuesta que hicieron los alumnos hace años, que en observaciones un alumno puso: hay que hacerle una estatua a Damián en el patio del instituto. Eso no, no te lo conté entonces. No, pues ahora lo cuento. En esas encuestas que además se le pasa a los alumnos, ¿no? Para saber el grado de satisfacción con sus profesores. Y entonces en observaciones eso... Así que lo tenemos pendiente. Vale. Sí. Impensable, Pepe, ¿no? En el año 68 que se le pasara una encuesta a los alumnos para que dieran la valoración de los profesores. ¿Cómo ha cambiado? Cuéntame, tu etapa del instituto, ¿cómo la recuerdas? ¿Cómo la valoras? Pues yo coincido plenamente con Maruja, con Roberto, con Damián, porque quiero que todas las personas, cuando tenemos una experiencia o una convivencia en determinados lugares que recordamos gratamente, yo nos sentimos orgullosos. Y en este caso, pues yo, y creo que todos los alameños que hayamos pasado por ese instituto, nos sentimos orgullosos de haber sido alumnos del Valle de Leiva. Y todo eso pues se traduce en recuerdos que yo creo que imborrables. Los testimonios tanto de profesores como del lugar, como de los amigos, de los compañeros, como decía Mariola, de esa estrechez de amistades que hacemos con compañeros de mesa, con compañeros de grupo, etcétera, y que eso se mantenga a lo largo del tiempo y que además sea capaz de, como decíamos antes, de recuperarlo 40 años después. Yo creo que depende de un lugar, que ha sido el Instituto Valle de Leiva, depende de unos profesores, depende de una formación que en parte yo creo que le debemos lo que cada uno hayamos hecho, estudiado, trabajado, etcétera. Y yo creo que eso es el principal mérito. 50 años, como dice en la canción, 20 años no es nada, 50 años no es nada, pero creo que es un homenaje a Damián primero, esa estatua, pero al Instituto Valle de Leiva también, porque son 50 años de crecimiento, de trabajo, de esfuerzo, con todos sus directores, sus equipos directivos, y los que hemos tenido ocasión, como padres también, de hablar con ellos, vemos una evolución continua, un crecimiento, una implicación, y eso no es fácil. Lógicamente siempre habrá profesores con determinadas formas, pero yo me siento muy orgulloso por mí, por mis hijos y bueno, y por mis amigos de siempre, tanto profesores como compañeros de ser del Valle de Leiva. Decía Roberto que el éxito del instituto no se debe solo a un solo factor, sino que es un compendio de, bueno, que el engranaje funciona, y yo creo que Alhama es hoy lo que es, también gracias un poco a esa semilla que ha ido plantando a lo largo de todo este tiempo el instituto, con profesores, con directores, en fin, con todo el personal que habéis pasado por este centro en estos 50 años. Mariola, para ti la experiencia... Bueno, pues, como lo que hablábamos, ¿no? Muy bonito también, para mí una época de mi vida que nunca se me va a olvidar, que siempre tiene algún vínculo relacionado con aquella época. Y respecto a si alguna anécdota, pues estaba así recordando que me acuerdo que lo comenté en una de las fiestas final de curso del Valle de Leiva, que era justo que se despedía José Román, ¿no? Pepe Román, que hace dos años que se pidió traslado y se fue ya para Murcia, y él fue profesor mío y coincidimos en esa fiesta de graduación, pues fue esta, no la anterior, y me acuerdo que me dijo, pues me voy del instituto, me voy a trasladar, y entonces le comenté, digo, ¿tú recuerdas que fuiste profesor mío y que hicimos un periódico, que creo que fue el primer periódico que se hizo en el instituto? A veces sale. ¿A veces sale? A veces sale. Sí, yo conservo todavía los números. Sí, porque además me acuerdo que fue sobre el 92 cuando hicimos ese periódico. Sí, salieron 4 números, sí, sí, o algo así. Y yo era la que hacía normalmente las entrevistas, porque las diferentes secciones que había, sí, una era de entrevistas, y además lo recuerdo sobre todo porque la primera que hice fue Antonio Peñalver, porque ganó la medalla de plata, ¿sí?, en la Olimpiada, y entonces yo le hice esa entrevista, recuerdo sentado en las escaleras del Valle de Leiva, ahí de la entrada, ahí donde le hice esa entrevista. Sí, qué bien. Mariola, un centro que, bueno, si se cumple las expectativas y todo el proceso sigue, sí, tal cual está planteado, comienza la obra del nuevo centro, sí, el año que viene, el próximo año, ¿no? 2019. ¿Cómo está ahora mismo? Pues justo el viernes pasado nos volvieron hoy justo lo he hablado con el secretario del ayuntamiento, volvieron a llamar de la consejería por uno de los trámites que están con el proceso de licitación, y entonces pues para hacer unas consultas a nivel de secretaría, o sea que sabemos que están dando los pasos para la licitación. Cada vez que nos llaman para preguntar algo son buenas noticias. Así que pues ahí van los pasos en el proceso de licitación y el tiempo que dure esa licitación, pero previsiblemente, por supuesto, en 2019, a principios o a finales, tiene que estar comenzadas las obras, pero como siempre digo, claro que el año es muy largo, no sabemos cuándo empezarán. ¿Unas obras que pueden durar, que 1 o 2 años?
No, ¿O en un año, sí, ¿Sí? sí. O sea que para 2020... Para el curso 2020-2021 podría estar en marcha. ¿Sí? Sí, si se cumplen los plazos, sí. Muy bien. Bueno, hablaremos mucho de esa obra, me parece a mí que en los próximos meses sí. Y en esta campaña electoral que tenemos ya a la vuelta de la esquina. Maruja, muchas gracias por haber venido. A vosotros. Bien, ¿no? Sí. Me has venido un poco nerviosa. Sí, sigo, pero bueno. Eso tiene la culpa Roberto también. Nos vamos pasando la culpa. Roberto García, muchas gracias de verdad por haber venido a contar, bueno, pues todas estas anécdotas de la vida y obra del Valle de Leiva. Damián Tarancón. Ahora la vida... No ha sido un gran esfuerzo. No ha costado, ¿no? Recordar buenos tiempos. Sí. Muy bien, muchas gracias por haber venido. Pepe Baño, también muchas gracias por venir a contar esta parte de tu vida del Valle de Leiva. Sí, además, como decía Damián, muy gratamente, porque son recuerdos, yo creo que indelebles. Sí. Mariola Guevara, también muchas gracias por haber venido. Bueno, vamos a despedir el programa con unos vídeos que han recopilado tanto el Instituto Valle de Leiva como aquí en esta casa. Hemos estado haciendo una recopilación de vídeos de personas que han pasado por el centro. Vamos a despedirnos, como digo, el programa con esos vídeos de personas que hablan de su experiencia también por el instituto, y acabaremos con la recopilación, con un resumen de la recopilación de fotografías que durante estos días, durante estos meses, se puede ver en la entrada principal y el pasillo principal también del instituto. Una recopilación de fotografías que también recorre estos 50 años del Instituto Valle de Leiva. Esperamos que el programa haya sido de su agrado. Muchas gracias por acompañarnos. Hola, soy Eva, soy profe de educación secundaria y felicito al IES Valle de Leiva por su medio siglo cumplido, y además le deseo muchos años más con ese espíritu de superación y mejora que solo aporta más calidad a la enseñanza pública. Así que muchas felicidades. Hola, soy Patricia Molina. Tengo 20 años y estudio cuarto de Ingeniería de Camino, que espero que sea el último año, y soy una antigua alumna del Instituto Valle de Leiva. Quería felicitar al instituto por sus 50 años, pero sobre todo por los profesores que hay en el instituto. Quería agradecerles a todos ellos por haberme enseñado el valor del trabajo y por haberme ayudado en todo lo que podían y más, y sobre todo por proporcionarme una base que en la carrera era tan buena y destacaba entre el resto de la clase, que profesores y alumnos me llegaron a preguntar en qué instituto había estudiado yo. Quizás en Maristas Cartagena o en Maristas Murcia, en alguno concertado, y yo me acuerdo que les decía que no. Les decía con orgullo que yo había estudiado en el Instituto Público Valle de Leiva de Alhama. Felicidades a todos por el 50 aniversario del Valle de Leiva. Ahora hace ya 8 años de mi paso por allí y lo recuerdo como la primera vez. Ahora me encuentro en Viena, pero no quería desperdiciar la oportunidad de poder saludaros a todos. Tengo tantos recuerdos de aquel momento y conservo todavía muy buenos amigos que siempre están a mi lado. Quisiera destacar la profesionalidad y la calidad humana de todo el equipo que ha hecho posible este proyecto. Y os espero en Viena, espero que hagáis un viaje de estudios por aquí y vengáis a saludarme pronto. Un beso fuerte, adiós. Felicidades al IES Valle de Leiva por vuestro 50 aniversario. Os deseo lo mejor y de verdad que me siento muy orgullosa de haber formado parte de vosotros. Os llevo en mi corazón y donde quiera que vaya, os siempre tengo en mi boca el IES Valle de Leiva. Todos los años que he vivido con vosotros no los voy a olvidar, de verdad os lo digo. Es más, no me he vuelto a subir a un escenario desde que os dejé. No me quiero emocionar porque es probable que llore, pero no es cuestión de esto. Y he visto a algunos alumnos del IES Valle de Leiva donde me han visto por la calle, donde me han saludado, y de verdad que lo digo, es que los años que estuve con vosotros han sido irrecuperables. No sé por qué, a veces me planteo y me dicen mis compañeros que en el centro donde estoy que tengo que presentar, que tengo que actuar,
pero no sé lo que me pasa, que es que no puedo actuar, es que no me puedo sentir. Digo, y yo digo para mí, digo, pero si antes lo hacía, pero no lo sé. Hay una magia, hay un algo, hay un buen compañerismo, hay un buen equipo directivo, hay un buen equipo de compañeros, y hay algo, que hay una chispa que a mí me hacía llegar cada día al centro con ilusión, con motivación, y eso es lo que intentaba de alguna manera transmitirle a mis alumnos, que de verdad que os llevo en mi corazón, y la prueba la tenéis, que en cada sitio donde he ido os he mencionado, os he recordado, he enseñado fotos, he enseñado de todo, y a veces me da pena pensar que formé parte de allí, e incluso me he planteado a veces volver a veros, porque desde luego que como he estado ahí, me da pena decirlo, pero no sé si voy a estar en otro sitio. Soy María José López Cánovas y durante 5 años pertenecí al Consejo Escolar del Valle de Leiva y a la Asociación de Padres y Madres de dicho instituto. Fui testigo de proyectos innovadores como la educación digital, el banco de libros, y para mí fue un honor trabajar durante todos estos años junto a los grandes profesionales que allí hay. Pues gracias a ellos, a su trabajo, a su dedicación, a su lucha cada día por conseguir objetivos, a veces incluso con mínimos recursos, le fue otorgado a nuestro instituto el certificado de calidad, hecho del cual yo también fui testigo. Pero también me ha llamado mucho la atención, me llamó la atención durante esos 5 años la unidad que existía entre toda la comunidad educativa. Pues todos luchamos unidos para conseguir proyectos que considerábamos importantes, como la construcción de un nuevo Valle de Leiva o la lucha por mejorar la educación pública. Todos remábamos en la misma dirección. Os deseo lo mejor, muchas gracias por esos años, no os olvidaré y feliz aniversario. Un beso. Hola a todos, quiero felicitar al Valle de Leiva, tanto como exalumno y como profesor ahora, por los buenos momentos que he pasado allí, y desearle un feliz aniversario y a por otros 50 o 100 años más. Un saludo. Me dejó, como es inevitable a esas edades, una fuerte impronta. Yo todavía recuerdo, por ejemplo, al profesor de historia y los libros que nos recomendaba, las lecturas que hacíamos de historia de España, de historia universal. Recuerdo mucho a la profesora de ética, los profesores de griego y de latín, también especialmente. Recuerdo mucho el deporte en el instituto, competir con el equipo de baloncesto, el equipo de fútbol. Recuerdo el ambiente en las aulas, que era especial, y de hecho tengo un recuerdo más fuerte, yo creo, de la etapa en el instituto, en el Valle de Leiva, de lo que a lo mejor lo tengo con el colegio, ¿no? En el colegio en el que me eduqué, por cierto, a pasos de aquí, ¿no? A pasos de donde estamos nosotros. Tengo un recuerdo magnífico del profesorado, de las instalaciones, del ambiente en el instituto, y también como en mi caso personal ahí germinó, de manos de Trini Azor y de Calero, desafortunadamente el profesor Calero, desaparecido, mi pasión por la literatura. Dimana directamente de ahí, porque yo antes no había tenido ni mucho tiempo de leer, ni mucho tiempo de que me guiasen hacia lecturas apropiadas. Y ahora mismo que tengo en mi cabecera, en mi cama, un libro de Borges, fue precisamente Calero quien me instruyó y me dijo: oye, estoy releyendo a Borges en esta época, cosas de, bueno, pues fui a la biblioteca y saqué varios libros de Borges, y recuerdo perfectamente, ayer lo comentaba con mi mujer, cómo yo empecé a leer a Borges, y fue por esa digamos, instrucción de Calero: lee a este autor que te va a gustar. Y ahora pues estoy releyendo Borges. Bueno, estamos hablando de los años 80. ¿No? Y la época, compañeros, pues fíjate, me acuerdo mucho de compañeros que no eran alameños. Yo tenía muy buenos amigos de Fuente Álamo, que no sé si siguen viniendo al instituto o ya hay en Fuente Álamo un instituto. Ayer lo comentaba con una alumna mía de Fuente Álamo. Recuerdo a los alumnos de Fuente Álamo, recuerdo a mi grupo de amigos durante todos esos años.
Recuerdo las salidas a la sierra, recuerdo los libros, recuerdo también a Gomariz, que era el profesor de arte, y aunque era un profesor duro, exigente, era un profesor respetado, era un profesor muy querido. Recuerdo que él nos dejaba la llave para entrar en las horas libres a las salas de proyección, y recuerdo cómo lo pasé estudiando arquitectura, estudiando arte, historia del arte. Esa etapa la recuerdo con mucho cariño, y lo poco que sé de arte, del gótico, del románico, etcétera, y de otras cosas que eventualmente he llegado a visitar en viajes en el extranjero. Un profesor muy viajero, por cierto, pues nos lo inculcó él, y fue una clase también muy bonita. Recuerdo también las clases de filosofía y las clases de lengua y de literatura, que eran muy bonitas. O sea, un recuerdo magnífico por la calidad intelectual que había, el nivel intelectual que había entre el profesorado y en las clases, y por todas las cosas que pude, todas las simientes que yo personalmente pude absorber, y después que yo creo que me han hecho bien y han ido germinando con el tiempo. Los recreos recuerdo sobre todo una cosa curiosa, que era los martes las escapadas a lo que es el mercado a comprar dulces, chocolates y demás. Luego recuerdo también, por otra parte, en otro periodo, lo duro que era compatibilizar la actividad bastante exigente académica en el colegio con la vida deportiva, los que tenemos vida deportiva, sobre todo el atletismo, que era muy exigente. Pues recuerdo coger la bicicleta o después la mobileta, la moto, salir del instituto corriendo, llegar hasta la pista de atletismo, entrenarte allí hasta las 10 de la noche y luego volver. Lo difícil que era estudiar, competir y sacar, digamos, buenas notas, y finalmente también proyectarte en el deporte bien. Y recuerdo el último año, que fue cuando dejé el atletismo, pues como mis notas mejoraron mucho, ¿no? O sea, el último año, que era decisivo para la nota de corte luego de selectividad, ahí yo mejoré muchísimo mis notas. Recuerdo a los empollones y a las empollonas. ¿Tú no eras de eso? Yo no era tanto, yo el último año fui. Mira, yo el último año recuerdo que fui el tercer mejor expediente, después de dos chicas, y todavía hoy, por cierto, de vez en cuando, quedamos. De hecho, hace 3 semanas quedé aquí en Alhama con amigos de ese periodo, hicimos una comida, no estaban todos, evidentemente, pero sí muchos, y estuvimos hablando de lo que había sido de algunos de esos compañeros, dónde habían terminado, dónde trabajaban, muy interesante. Bueno, en mi época no existía el Valle de Leiva aún, se llamaba sección delegada de Alhama del Instituto Ibáñez Martín de Lorca, ¿no? Los recuerdos son muy gratos porque además coincide con mi llegada a Alhama. Yo vengo de La Costera, donde he hecho un año de cuarto de primaria en una escuela de aquellas que estaba en medio del campo, que los alumnos estábamos todos en un aula, que el maestro vivía arriba de la escuela. Entonces la llegada a Alhama coincide es decir, la llegada al instituto coincide con mi llegada a Alhama. Y es un nuevo mundo, con mucha más gente, con la que interactúa. Mis recuerdos del instituto son muy gratos. Recuerdo un edificio, un horario que creo que entrábamos a las 9 de la mañana, creo que había media hora, me parece, para el bocadillo, 20 minutos, eso de las 11, que era un momento de esparcimiento. Creo que salíamos a las 1:30 y que entramos otra vez a las 3:30 y salíamos a las 5:30. Y recuerdo una época también de que los sábados había que ir al instituto, y a veces cosas complementarias por las tardes. Recuerdo que era un centro que tenía un laboratorio, que tenía un gimnasio, que tenía una cantina donde comprabas el bocadillo, te venía fantástico. Recuerdo la escuela esperando que Enrique, el que llevaba la cantina, nos sirviera los bocadillos. Los recuerdos son muy buenos, porque también, o sea, el instituto, la sección delegada del instituto, que se había creado un mes antes, o sea, un año antes, perdón, ya en el 69, creo que fue en el 68 cuando empieza esto, pues forma parte de una tierra que para mí tenía mucho encanto, ¿eh? Yo fui seducido por el encanto de la tierra alameña, entonces me lo pasé bien, me dio grandes oportunidades. Sin ese instituto allí en ese momento, mis posibilidades académicas y desarrollo futuro hubieran cambiado considerablemente, pues no podría haber estudiado el bachiller, tampoco hubiera podido continuar en Alhama, etc. Los amigos, la gente, se crean relaciones personales, amistades que ya duran toda la vida. Es el final de la infancia, de los 10 años hasta la adolescencia. Yo recuerdo, por ejemplo, que las primeras reuniones clandestinas de antifranquistas se hicieron en el instituto. Sí, porque estaba
estaba el secretario de la Secretaría, Constantino, que tenía casa en el instituto, y entonces era una de las esquinas del instituto, y allí teníamos los sábados por la tarde reuniones conspiratorias, que yo no sabía que ellos eran del Partido Comunista, lo ocultaban. Yo sería después, cuando llegué a Orihuela, todavía con el gobierno, era de Suárez. Sí, no, antes, Arias Navarro. Arias Navarro. Entonces, mis recuerdos de ese instituto son muy buenos, ¿sabes? Para mí, la interacción más importante, lo que yo más me llevo de ese instituto, es el contacto con el profesor Calero.